Hermanas, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les doy la cordial bienvenida. Hoy en la tarde, que es jueves, tenemos un estudio de Juan para que nos ayude en nuestra vida cristiana. Hermanas, oremos. Inclinen sus rostros. Oh Dios Padre bendito, gracias en estos momentos. Estamos en tu presencia, Señor. Gracias por cada una de tus hijas que siempre los días jueves nos reunimos, Señor. Igual manera te agradecemos, Padre bendito, por tu cuidado, por tu protección, por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Padre amado. Igual manera te agradecemos, Señor, por tu siervo pastor Pedro Lorreaga, Señor, que siempre está ayudándonos, Señor, guiándonos, Señor, animándonos para seguir estudiando, Señor, y aprender de tu palabra. Gracias, Padre bendito, Dios Santo. Eres todo maravilloso, Señor. Eres todopoderoso. Gracias, Padre bendito celestial. Cuídale, protégele, Señor, al pastor, Señor. Todas estas cosas te pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Te loamos, oh Dios, con una libre voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Señor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos loa a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Buenas tardes, queridas hermanas, para darles los anuncios de esta tarde que nos toca estudio de las cartas de Juan. El día de hoy, jueves 18, está iniciando la Asamblea Nacional en Ica, así que oremos por los acuerdos que se tomen en esta asamblea, que nos involucra a todas nosotras como damas, ¿no?, de nuestra querida IEP, ¿sí? Y también animarlas a tener su material, porque hoy día toca las cartas de Juan, todas las que tengamos nuestro material para poder desarrollar. Así también los sábados recordarles que ya estamos terminando el estudio del Evangelio de Lucas, así que conéctense por Zoom, ya saben, a las 4 de la tarde, nuestra hermana Dorita está compartiendo con nosotros este precioso estudio. Y los martes a las 4 de la tarde también por Zoom estamos con nuestras tardes de oración, que es algo muy importante para todas nosotras. El grupo de nuestra hermana Mercedes estará al frente dirigiendo. Y tenemos un cumpleaños esta semana de nuestra hermana Adela Cáceres, el domingo 21. Está cumpliendo años, así que el Señor me la bendiga y pueda pasar un tiempo agradable con su familia, hermana Adela. Que el Señor la guarde y la siga bendiciendo. ¿Y qué nos toca el próximo jueves 25? El jueves 25 es un jueves muy especial porque es nuestra segunda mixtura.
semipresencial, como saben, lo estamos haciendo. Fue un éxito el mes pasado, así que este mes también lo vamos a tener. Y vamos a tener 3 diferentes alternativas para el almuerzo. Así que separen, hermanas, para saber qué cantidad vamos a hacer, ¿no? Vamos a tener los juanes, enrollado de pollo y el sabroso arroz con chancho. Así que separen su almuerzo para saber y no falte como faltó el mes pasado, ¿sí? Vamos a tener talleres también, talleres de repostería, de costura, talleres de belleza, como mantener nuestro cutis, como algunos tips que nos va a dar nuestra hermana Elizabeth Daza, que es una experta, ¿sí? Vamos a tener este tiempo precioso desde las 10 de la mañana, ya saben, en el templo, por la puerta de la avenida Brasil 335. ¿Y qué pasa con aquellas hermanas que no pueden ir al templo? Pueden conectarse por Facebook y YouTube. A las 4 de la tarde también está el programa con el taller de repostería. Es un postre sabroso que a todas nos agrada, y muy fácil de preparar. Así que conéctense aquellas que no puedan ir al templo y puedan compartir con otras personas, interactuar para que otras personas puedan aprender, ¿no? Eso es lo que queremos. Esos serían todos los anuncios, hermanas, que el Señor las bendiga. Y a continuación el pastor Pedro Lorriaga con nuestro estudio de las cartas de Juan. Bendiciones. Saludos a todas las hermanas de nuestra Iglesia Evangélica Peruana Templo Maranata, nuestras hermanas de la Liga Femenil y a todas las personas que estén viendo este estudio a través de este medio. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar para pedir la bendición de nuestro Señor. Padre Santo, Dios bendito, estamos en tu presencia. Estamos estudiando tu palabra y estamos contando, Señor, con tu ayuda. Te damos gracias, Señor, que nos das el alimento espiritual de tu palabra para poder crecer, madurar y también, Señor, servirte como tú quieres. Nos encomendamos en tus manos, Padre, para que tú, Señor, nos hables a través de este estudio, de esta exposición de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos tu guía y te damos gracias y te adoramos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Permítame compartir la pantalla, hermanas. Estamos estudiando entonces y continuando con la segunda carta del apóstol Juan. Estamos estudiando acerca de lo que es la iglesia. Y les debo decir también que para este estudio no hay una cita bíblica específica, es toda la carta de Juan, porque estamos estudiando lo que sería la introducción a esta carta. Es la segunda parte de esta introducción. Entonces, permítanme compartir pantalla para poder exponer este estudio. El título de este estudio es Una iglesia con problemas, en segunda de Juan. Y decimos pues que todas las iglesias siempre están pasando, pasaron y pasarán por grandes dificultades en su interior. Toda congregación tiene esta circunstancia, esta manera de comportarse. No porque sean las iglesias cristianas evangélicas problemáticas, sino porque están llenas de personas como usted y como yo, que somos pecadores, que hemos venido a los pies de Jesucristo, nos hemos arrepentido y estamos luchando con la realidad del pecado en nuestras vidas. Entonces, cuando usted está en una iglesia y en medio de ella hay tiempos tranquilos, de paz, de gozo, de mucha labor, de mucho trabajo, pero hay otros tiempos de crisis, ¿no? Entonces, la recomendación es que no debemos consolarnos mirando solamente las cosas buenas que ocurren en la iglesia,
sino también debemos preocuparnos de solucionar de raíz las cosas malas que están pasando. O sea, no debemos descuidarnos, ¿no? Y, y el apóstol Juan habla de los problemas que se presentan en la iglesia. Y por cierto, debo decir que no va a enumerar todos, solamente va a tratar quizás los principales, los emblemáticos, los que se dan a través de todos los tiempos y las edades, porque el pecado no ha cambiado ni la humanidad tampoco. Entonces vamos a ver que Juan, cuando se dirige a los creyentes, lo primero que hace es resaltar la buena conducta de los fieles de aquellos tiempos. Y entonces nosotros cuando vamos a observar las cosas, las dificultades que hay dentro de la iglesia y los problemas, no solamente debemos detenernos en mirar lo malo y olvidarnos de las cosas buenas que hacen los creyentes. Entonces él empieza así. También les hace ver el grave peligro de recibir u hospedar a los que esparcían falsas doctrinas, que este viene a ser el centro o el meollo de la problemática que ocurría en aquellos tiempos. Para esto él usa un lenguaje paternal y a la vez directo, en consonancia con la autoridad que tenía como anciano y apóstol de Jesucristo. Él no solamente era anciano por edad, sino también por ministerio. Anciano es sinónimo de pastor. Entonces él era un pastor, un guía espiritual que estaba a cargo de la iglesia de aquellos tiempos. Y como el Señor lo había preparado, capacitado, nombrado y enviado, era apóstol de Jesucristo. Entonces él tenía suficientes credenciales para poder tratar los problemas de la congregación de aquellos tiempos. Tenía autoridad de parte de Dios y reconocido por los creyentes de aquellos tiempos. Él empieza entonces hablando de los ministerios. Los ministerios en la iglesia en realidad no eran el problema en sí. Una iglesia debe tener ministerios. Porque ministerio significa servicio, o sea, usar las herramientas, los dones, esos atributos espirituales sobrenaturales dados por Dios a la iglesia para servir unos a otros. Esta es una tarea recíproca y una tarea no de unos cuantos, sino de todos. Entonces, los ministerios no son el problema, sino el problema era la usurpación de los mismos, de los ministerios por parte de personas que tenían intereses propios. El mal uso de los ministerios para intereses personales, que no tienen nada que ver con los principios y las indicaciones de Dios dadas en las Sagradas Escrituras. Y también en la iglesia primitiva, o en la primera iglesia, existían 3 ministerios básicos, ¿no? Que eran de los apóstoles, los profetas y los ancianos. Empecemos a hablar acerca de los apóstoles. Los apóstoles se trataba históricamente de un grupo de hombres únicos, o sea, este es algo irrepetible. Estos hombres Jesucristo, después de llamarlos, los hizo sus discípulos y después sus apóstoles. Estos tenían las siguientes características o experiencias, ¿no? Y equivocadamente se está enseñando en estos tiempos de que hay todavía de ese tipo de apóstoles que son sucesores directos de los que el Señor Jesucristo formó, llamó, preparó y llamó y los envió. Pero esto no es cierto a la luz de las Escrituras. Y esto tiene que ver con estas características que voy a mencionar, ¿no? Por ejemplo, estos apóstoles, estos 12, acompañaron a Jesús los 3 años de su ministerio. Y si comparamos con los actuales, pues ellos jamás estuvieron presentes en los 3 años de su ministerio de Jesucristo. Lo segundo es que habían sido testigos de sus milagros y prodigios. En todo el tiempo que estuvieron junto al Señor Jesús, fueron testigos de todo lo que hizo el Señor. Tercero, habían sido testigos de su muerte,
resurrección y ascensión a los cielos. Estos apóstoles eran líderes incuestionables y estaban por encima de los demás líderes de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva era la conjunción de todas las congregaciones que se formaron en aquel tiempo del inicio de la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. La autoridad de los apóstoles abarcaba a todas las iglesias cristianas que Dios había levantado en su misericordia, en su gracia, en su poder, en la medida que se extendía el mensaje del Evangelio y mucha gente creía en ese mensaje y se arrepentía de sus pecados y aceptaba a Cristo Jesús como Señor y Salvador. También el otro ministerio era de los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los profetas eran predicadores ambulantes en aquel tiempo que dejaron sus hogares para salir a predicar de iglesia en iglesia y de lugar en lugar o de ciudad en ciudad, ¿no? Iban donde el Espíritu Santo los movía y daban el mensaje que el Espíritu Santo les daba a ellos. Ellos compartían ese mensaje. También ellos tenían autoridad sobre las iglesias cristianas. Y debido a su ministerio, ellos ejercían esa autoridad. También estaba el ministerio de los ancianos, ¿no? Que dije ya que es sinónimo de pastores. Eran líderes responsables de las congregaciones locales, ¿no? Su autoridad se limitaba geográficamente a la iglesia local donde estaban sirviendo. No se extendían como los profetas y los apóstoles. De ellos dependía entonces el trabajo, funcionamiento, crecimiento, madurez y solidez de la iglesia, de las iglesias locales. Y esto es importante darnos cuenta. El problema se centraba en los predicadores ambulantes en aquellos tiempos. ¿Cuál era la situación? ¿No? El ministerio de los apóstoles era reconocido, respetado e identificado por todas las iglesias. En cuanto a ellos no había ningún problema o dificultad. Por otro lado, el ministerio de los ancianos era reconocido, respetado e identificado por los hermanos de cada iglesia local. Sin embargo, el ministerio de los predicadores ambulantes tenía las siguientes dificultades. No eran conocidos por todos porque viajaban mucho y eran numerosos ellos. Salieron por todas partes, se esparcieron para llevar el mensaje del Evangelio y entonces no eran conocidos como los ancianos, como los apóstoles que ya habían sido identificados y ya sabían no solamente sus nombres, sino sus características, ¿no? Ellos, estos predicadores ambulantes, se guiaban solo por el llamado, capacitación y envío del Espíritu Santo. La organización o la administración todavía no se había completado o perfeccionado en esos tiempos, recién estaba empezando la iglesia a formarse, entonces ellos salían con ese llamado del Señor, ¿no? Y la capacitación se las daba el mismo Señor a través de las Escrituras y el Espíritu era el que los enviaba. Y junto con estos predicadores verdaderos aparecieron los predicadores falsos que solo lo hacían para sus intereses de sostenimiento propio. Históricamente se cuenta en la historia de la iglesia, en algunos escritores de aquellos tiempos o historiadores, que algunos se aprovecharon de estas circunstancias para poder sostenerse a sí mismos como un medio de vida, esto de salir a predicar de un sitio a otro, ¿no? Ellos no habían sido llamados, sino que simplemente vieron como una manera de aprovecharse de la credulidad y del amor de los hermanos para vivir a costa de ellos. Estos falsos profetas carecían de una doctrina o enseñanza correcta, por lo tanto enseñaban herejías
que quiere decir que son cosas falsas. La palabra herejía es una enseñanza falsa o equivocada acerca de la palabra de Dios, de Jesucristo mismo, y entonces ellos eran los que esparcían estas falsas enseñanzas. Entonces había que dar una respuesta a este problema. Y el apóstol Juan en la carta da una gran respuesta para este problema. En aquel tiempo, las enseñanzas de los apóstoles que estaban recién esparciéndose eran la misma enseñanza que dio Jesucristo a ellos. Y para poderlas manejar, resumieron estas enseñanzas e hicieron un pequeño texto llamado la Didache o la Didaqué, le dicen, que enseñaba también la necesidad de apoyar a los predicadores ambulantes con hospedaje y comida. Era una petición, un ruego para que todos los hermanos de todos los lugares puedan apoyar a estos siervos de Dios que no tenían un sueldo fijo, un sueldo asignado, que les apoyaran con hospedaje y sus alimentos. Eso decía la Didache. Ahora, si estos predicadores ambulantes enseñaban la doctrina de los apóstoles, entonces deberían ser bienvenidos y atendidos en cada iglesia donde llegaban, en cada grupo humano. Caso contrario, también indicaba la Didache que no se les debería oír ni recibir. Para evitar a los que querían vivir de la ayuda de los hermanos, solamente se debía hospedar por 3 días a los que pasaban por cada congregación. A partir del 4.º día, si se querían quedar, tenían que trabajar con sus manos para sostenerse. Todas estas indicaciones que se dio a la cristiandad de aquella época eran parte de la solución que se había tomado para enfrentar este problema del engaño, del aprovechamiento, de la estafa y también del esparcimiento de doctrinas falsas. Y si estaban de paso nada más, o sea, si no se iban a quedar los 3 días, solamente se les daba sus alimentos y se les encomendaba a que continúen camino. Si solicitaban dinero, no se debería hacer caso a estas personas, porque ya ese es un indicio que eran personas que querían aprovecharse de la situación. Si enseñaba ellos a ayudar a los necesitados, no se les debía juzgar porque claramente se notaba que no estaban pidiendo para ellos mismos ese dinero. Si no vivían lo que enseñaban en cuanto a su testimonio, a su conducta, a su ética, entonces eran falsos. Había allí una manera de identificarlos, o sea, discernir que eran personas falsas. El apóstol Juan enseñó 2 cosas: rechazar a los falsos predicadores y a la vez amar a los hermanos. Esto posiblemente no fue tan fácil, ¿no? Porque algunos decían, ¿por qué no vamos a recibir a estas personas si son nuestros hermanos? Pero lo que está diciendo el apóstol Juan y Dios mismo es que hay que saber discernir quiénes son los hermanos y quiénes no lo son, quiénes son verdaderos siervos, verdaderos creyentes y quienes están tratando de vivir del evangelio. Y esta es una realidad que sabemos, hermanas y otros que escuchan este estudio o que lo están viendo, que esto se da a través de los tiempos. Maranata ha sufrido también en algunas ocasiones de personas que pretendieron o engañaron a algunos hermanos pidiendo cosas materiales a nombre de pastores o de la iglesia misma. Y los hermanos, en su confianza, en su credulidad, en su deseo de ayudar, les dieron se desprendieron de estas cosas materiales, pero al final eran personas falsas que engañaron a los hermanos. Entonces, como conclusión, la iglesia primitiva confrontaba problemas que no dejaban desarrollarse en su crecimiento espiritual. Por cierto, los problemas causan tropiezo, detienen la obra, hacen que se fomente la desconfianza
Y entonces no hay libertad ya para estar sirviendo al Señor, porque siempre hay un temor de ser engañado, hay un temor de ser defraudado, y hay un temor de dejar que la herejía, la falsa enseñanza, se propague y realmente afecte y lo llega a afectar, ¿no? La credulidad de los hermanos que por amor apoyaban a los predicadores itinerantes estaba siendo afectada, ¿no? Y el apóstol Juan escribe esta segunda carta preocupado por los falsos profetas y por el enfriamiento del amor fraternal. Entonces, mis hermanas, esto es lo que contiene la segunda carta. Y les animo a seguir estudiando. El próximo estudio ya vamos a entrar directamente a analizar los términos de la carta en todo el texto en que vamos a entrar juntos a estudiar. Que el Señor bendiga entonces a cada una de ustedes. Gracias, Padre Santo, porque nos permites ver panorámicamente esta carta y entenderla, Señor, en toda su magnitud. Te pido que tus hijas y todos los demás podamos seguir analizando y también bebiendo de la leche espiritual, que es la palabra tuya, que es una leche no adulterada, para que por medio de esta podamos crecer para salvación. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén.